Está en línea telefónica Marco García, director ejecutivo de la firma Demolytics, esta firma que se dedica a hacer diversos estudios y análisis, y por supuesto el tema de ahora pues es parte de lo que sucede con las sobrerepresentaciones en los congresos y demás. Marco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Al contrario, Pati, buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, ahora tiene un nuevo reporte, ¿no? ¿Qué novedades tienen? Así es, varias. La primera es hablar del transfugismo en el Congreso Federal. Ya habíamos hablado de cómo afecta este cambio de legisladores que hacen de una bancada a otra en los congresos locales. Sí, el chapulineo, ¿no? Efectivamente, es coloquialmente llamado chapulineo, y ahora hacemos énfasis en cómo afecta en el Congreso Federal. No solamente en la Cámara de Diputados, también en el Senado de la República, y cómo incide eso en el sistema democrático. Por ejemplo, cómo al inicio de la legislatura, la 64 legislatura que va a terminar el día de mañana su último periodo de sesiones ordinarias, inició con una conformación, pero va a terminarla con otra, no del todo completamente diferente, pero sí distinta. A ver, ¿cómo? El transfugismo justamente ocurre porque los partidos tratan de acceder a órganos directivos, esto es, generalmente el control de la mesa directiva. Sí, ese es uno del principal, ¿cómo decirlo? Como la dinámica más común para que se dé esto, ¿no? Así es, en la Cámara de Diputados ya ocurrió 3 veces. Primero, cuando Morena recibió más de 60 diputados y diputados del PT, el PES, el PRD, el Verde, desde el día 1. Después, en el segundo momento, cuando el PT sumó 6 curules del PES, PB, Morena, para hacer la segunda fuerza legislativa y conseguir la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando Noroña trataba de ser presidente de diputados en el tercer año legislativo. Pero finalmente el PRI pudo evitarlo gracias a que sumó 4 curules del PRD. O sea, fíjate, 3 presidentes de la Cámara de Diputados llegaron ahí gracias al transfugismo. Y es que en diputados, 71 legisladoras y legisladores cambiaron de grupo parlamentario. Esto es, 1 de cada 10. Ya dijimos que Morena fue el más beneficiado, que sumó 1 de 3 curules por esta vía, y el PES fue el más perjudicado. Entonces, Morena pasó de tener el 37% de la Cámara de Diputados en 2018 al 51% al cierre de la legislatura. Lo que estamos advirtiendo en Demolytics es que nada garantiza que eso no pueda ocurrir en la próxima legislatura. Ni las medidas ni las medidas recientes que emitió el tribunal y el propio INE, ¿no? Así es. Las medidas que emitió el tribunal y el INE regulan la primera parte del momento parlamentario, que es la elección, ¿no? Lo que dice este acuerdo del INE, que después confirmó el Tribunal Electoral, es que los partidos no pueden tener 8% más de diputados que de votos. Está bien. Pero supongamos, por ejemplo, para ponerlo en términos llanos, que el próximo 6 de junio, la coalición Juntos Hacemos Historia, que abandera Morena, obtuviera el 40%. Según este acuerdo del INE, el tope máximo de Morena al inicio de la legislatura sería 48%. Hasta ahí todo en orden, ¿no? No alcanza la mayoría absoluta, se cumple la norma, todo bien. Pero aquí viene el truco. En realidad, Morena no necesita sumar estos curules antes de que se instale el Congreso, ¿no? Puede hacerlo después de que se instale, al día 1, al día 2, al día 10, al día 20, y hacerse de la mayoría absoluta, justo como lo hizo en 2018. Y es que el transfugismo no está regulado, no es ilegal, y no lo será mientras no se regule. Eso ya pasó en la Cámara de Diputados. Pero si quieres que hablemos del Senado, donde el transfugismo no fue tan agresivo, puede ser aún más importante. Fíjate, estamos hablando que en diputados, 1 de cada 10 cambió de grupo parlamentario. Sí. En el Senado, solamente el 6% de legisladores lo hicieron. Entonces uno dice, pues bueno, a lo mejor no es tan significativo, pero fíjate, hay un ejemplo muy claro. Hoy, por ejemplo, la senadora Xóchitl Gálvez anunció que se podría incorporar al PRD para que sume 5 legisladores y recobre su carácter de grupo parlamentario. Con esta maniobra, lo que estamos diciendo en Demolytics es que puede cambiar la integración de la comisión permanente y hasta bloquear la convocatoria a periodos extraordinarios. Y es que eso es importante porque se discutirían temas muy sensibles como la probable desaparición del INE, según lo que planteó Ricardo Monreal. Fíjate, hoy el PRD
tiene 4 legisladores. El lunes tenía 3. Hoy jueves tiene 4. Mañana mismo, de acuerdo con lo que dijo el Galvez, puede tener 5. Parecen pocos movimientos, pero son significativos si lo vemos en esta dimensión, donde podrían evitar con este movimiento que desapareciera el INE si Morena no gana la elección. Entonces, es importante hablar de transfugismo, pero opera en todos los sentidos. Esto, sin duda, esta maniobra que pretende hacer el PRD y el PAN, sin duda beneficia a la oposición. Pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda y pensemos hacia adelante. Sí, en este momento, sí. Sí, no, lo que iba a comentar es que este tema del transfugismo que de repente pareciera como un tema menor, ¿no? O como bien lo señalabas, no de tanta relevancia, cuando vemos desde este ángulo, claro que tendría sus afectaciones, como hoy lo que anunció Xóchitl Gálvez. Sí, desde luego, y te digo, opera en los dos sentidos. Esto beneficia a la oposición, pero también el transfugismo beneficia al partido mayoritario, al bloque hegemónico, porque, por ejemplo, en 2018, en el Senado, Morena tenía el 42% de la Cámara. Después, ahora, tiene el 48% gracias al transfugismo. Y hoy, gracias al transfugismo, está a 2 senadores de alcanzar la mayoría absoluta en el Senado. Vamos a suponer que la oposición alcanza la mayoría hasta calificada, si quieres, en la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio. Se ve difícil, pero pongámonos ese escenario hipotético. Vamos a suponer también que en ese inter, Morena en el Senado suma a los 2 legisladores que le faltan para alcanzar la mayoría absoluta por la vía del transfugismo. Le va a servir a la oposición tener la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto, sin duda, no es un tema menor, pero de poco le serviría, porque si Morena tiene el control de la mayoría absoluta en el Senado, puede condicionar totalmente todos los procesos legislativos. Y hoy lo que estamos diciendo desde Demolitics en este reporte es que solo está a 2 legisladores de que eso ocurra. Por eso, como dices, es importante hablar de transfugismo, es un evento algo que no está tan documentado, que no es tan fácil de hacer el seguimiento, pero esto que estamos haciendo sirve primero para los partidos, para los legisladores, para que vayan definiendo desde ya cuáles van a ser sus estrategias legislativas desde el día 1 de la legislatura, si es que tiene que padecer el transfugismo después del 1 de septiembre. Oye, Marco, y para terminar, ¿qué debería de pasar o qué deberá de reformarse, no, justamente para que esto pues no se siga dando ese transfugismo, como decías, pues no, ahora sí que no está pues prohibido, lo pueden hacer, y también es algo que pues degrada la política de la democracia? Así es. En primer lugar, tendría que pasar por una reforma constitucional. En este momento no está regulado en términos constitucionales. Si hubiera alguna norma que fuera en contra de una ley secundaria, un reglamento, evidentemente sería inconstitucional, estaría violando los derechos de acceso a espacios políticos y sin duda se iría para atrás en un estado ideal de las cosas, ¿no? Ya no hablemos ahora del tema de la Corte, que está muy controvertido, donde cualquier cosa inconstitucional de pronto parece que no puede ser tan inconstitucional. Pero en un estado ideal de las cosas tendría que pasar una reforma constitucional que determinara exactamente cuáles son los límites del transfugismo. Han habido intentos, Por ejemplo, el senador Martí Batres, en el periodo pasado de sesiones ordinarias en el Senado, presentó una iniciativa para regular el tema del transfugismo, pero no se aprobó. Pero no es el único. Tan solo desde 2018 hasta 2021 se han presentado 5 iniciativas en la materia, pero ninguna ha sido aprobada. Y claro, tiene sentido. Los partidos están protegiendo sus intereses porque, insisto, aunque en este momento, en este reporte, se podrá evidenciar que Morena ha sido el más beneficiado por el transfugismo en el Senado y en diputados, no es el único beneficiado. También ha ayudado a la oposición, lo va a hacer, muy probablemente lo haga con este movimiento de Xóchitl Gálvez, y entonces esa no regulación, en realidad, es un tipo de regulación. El no incidir en cómo está regulándose una conducta, pues también es un pronunciamiento político, le sirve a los partidos para mantener el status quo, y yo veo muy difícil que se pueda regular. Pero a lo mejor sí se siguen con este tipo de ejercicios de documentación, de poner sobre la mesa este tipo de asuntos que sí son relevantes para el funcionamiento del sistema democrático, pues puede ser distinto, ¿no? Claro, pues importante el trabajo que están haciendo, porque lo están siguiendo, como bien decías, se está dando un seguimiento puntual, y son de los temas que me parece se tienen que hablar un poco más. Gracias, Marco, como siempre. Te agradezco mucho, Pati. Buenas tardes.
Es Marco García, director ejecutivo de la firma Demolytics. Son las 7:49.